Clase 7. Sistema de predicción del clima de la ONG Arca Tierra. Te enseñaré cómo pueden integrarse el software de patrones del clima, la inteligencia artificial, el superordenador, la proyección holográfica, la interacción persona y ordenador para conformar un sistema de predicción del clima eficiente y veloz. Entonces tendríamos sensores terrestres en satélites y en tierra, funcionales, con espectrómetros. Ya los estaríamos usando para estudiar nuestro propio planeta. El software de patrones del clima y la inteligencia artificial para establecer patrones del clima que ya acontecieron y para predecirlos de forma rápida e infalible a futuro, mediante espectros electromagnéticos. Recibirían los datos fidedignos de los sensores terrestres para procesarlos. Un superordenador con amplia capacidad de almacenamiento y alta velocidad de respuesta, donde instalar el software de patrones del clima y la inteligencia artificial, para que puedan almacenar y procesar los datos rápidamente. La proyección holográfica para observar los datos en tiempo real y los pronósticos. El modo de interactuar con el sistema a través de realidad aumentada. Este conjunto de innovaciones conformará al sistema de predicción del clima. Nos permitirá emitir informes concisos y exactos de forma rápida, conocer y comprender más acerca del clima, de sus factores y de sus correspondientes variables. Hacer seguimiento a sucesos atmosféricos importantes en tiempo real y emitir pronósticos de minutos, horas, días, meses, años, decenas de años, según el tiempo de funcionamiento del sistema. El seguimiento sería muy útil para vigilar tornados, huracanes, ciclones, tifones, emitir alertas a las naciones y regiones, e incluso para planificar, coordinar y tomar acciones de geoingeniería para evitar desastres naturales, a cargo de equipos de cazadores de tormentas, que en un próximo curso veremos su conformación y modo de operar. Los pronósticos del clima, a corto plazo principalmente, serían para tomar previsiones y los de largo plazo para tomar acciones preventivas y correctivas. En el caso del aumento de temperatura del planeta, que cambiarían drásticamente ecosistemas como los que estamos padeciendo actualmente, el sistema de predicción del clima de la ONG Arca Tierra nos permitirá conocer los factores principales del clima, biofísicos, atmosféricos y geográficos, con lujos de detalles, que aportarán datos sumamente relevantes a evaluar para planificar y tomar las medidas correctivas de geoingeniería para reducir las temperaturas del planeta. Cabe resaltar que las acciones de geoingeniería más eficaces a mediano y largo plazo consisten en la recuperación y conservación de recursos naturales. Además de proveernos esta valiosa información, el sistema de predicción del clima de la ONG Arca Tierra podría utilizarse como simulador planetario para evaluar los resultados de las posibles correcciones a realizar para decidir eficazmente las acciones climáticas a efectuar
para reducir la temperatura global a corto, mediano y largo plazo y mantenerla en un rango aceptable. De este modo, haríamos con cada desafío del clima y para la recuperación de ecosistemas en los océanos y en la superficie terrestre, que a final de cuentas conforman a los factores biofísicos del clima. Asimismo, sería muy útil para predecir asteroides que choquen con la Tierra, medir su impacto, ya que observamos en los factores del clima a considerar en el sistema de predicción del clima la meteorología del sistema solar, a los cuerpos interestelares que ingresan, como los meteoros que al entrar en nuestra atmósfera producen ionización en las capas donde ejercen influencia. Para aquellos asteroides que representen una amenaza para el planeta, previstos con suficiente antelación por pronósticos del sistema de predicción del clima, nos servirá para tomar medidas correctivas. En el Plan 21, Luna, la ONG Arcatierra impulsará el desarrollo de innovaciones para controlar la trayectoria de los asteroides y conformar un sistema de defensa en el sistema Tierra-Luna. El sistema de predicción del clima, impulsado por la ONG Arcatierra, será continuamente revisado y mejorado, ya que la calidad es un proceso continuo de mejora. Realiza la práctica.